Siempre. Una cosa es un país ruin y otra cosa es un país arruinado. Cuando el país es gobernado por gente ruin, lo más probable es que termine arruinado. Pero en principio hay, me parece a mí, algunas sensaciones que yo quiero compartir con ustedes, porque mientras venía hoy hacia acá, escuchaba a un profesional del Garrahan, van a ir a hacer un paro en defensa del hospital, y también de sus salarios, ¿no? Porque pareciera que reclamar por sus salarios o por el salario o por un salario que no sea de miseria es algo reprochable, ¿no? Desde todo punto de vista. Y yo creo que no, yo creo que la gente tiene que ganar un buen salario y con ese salario tiene que poder vivir. Yo recuerdo cuando se juntaban tapitas para Garrahan, siempre lo digo, ¿no? La gente se desvivía por poner las tapitas, o incluso hoy en algunos paradas de colectivos todavía hay los recipientes que son los botellones de 5 o 6 litros de agua recortados como para que la gente ponga su tapita, ¿no? Y desde ese momento, donde todos querían ser o colaborar con el Garrahan, a esta situación, donde estamos discutiendo si el Garrahan funciona con menos plata o si directamente se cierra, porque a fin de cuentas es lo que se está discutiendo, veo que hay pocas voces que se levantan para defender lo que es un hito en la salud pública y que, para ser sincero, un país que se desarrolla estaría pensando en hacer otros establecimientos parecidos en el resto del país, y estamos tratando de ver si defendemos a uno que ya no necesita de las tapitas, necesita que cada argentino o argentina de bien levante su voz en defensa de esos trabajadores, en defensa de los pibes y las pibas que se atienden ahí, las niñeces, los chicos, las chicas, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado casi a ese paisaje horrible. Hoy es día miércoles, ¿no? Y no estamos hablando de que a los jubilados les van a pegar a la tarde, quizá porque todavía esperamos que la noticia se produzca. Ahora, ¿qué se hace cuando uno sabe que la noticia se va a producir igual? No importa lo que uno diga, no importa lo que uno denuncie desde acá, se va a producir igual. Se va naturalizando ese paisaje. Eso creo que nos asemeja a un país ruin, ¿sí? Y creo que nosotros no somos un país ruin, o no deberíamos serlo. Me inclino más por lo segundo a esta altura, después de haber visto tanto. Hoy veía lo de Bahía Blanca. Bahía Blanca se votó en el Parlamento argentino, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, una ayuda de 200.000 millones de pesos a una ciudad devastada. Creo que todos vimos, ¿no? Todas vimos lo que sucedió con ese temporal que destrozó una ciudad. Fue prácticamente un bombardeo. Si no quedó nada en pie. El agua arrasó con todo. Tal es así que el voto en el Parlamento fue unánime para darle esa ayuda de 200.000 millones de pesos. ¿Qué hizo el presidente Javier Gerardo Milei? El que hasta hace unos días estaba llorando en el Muro de los Lamentos y se apoyaba y derramaba lágrimas allí, con esto que se votó, que lo votó el Parlamento, uno de los 3 poderes del Estado, que se votó de un modo unánime porque era evidente que no se podía votar en contra, porque te estaban pidiendo ayuda para alguien que realmente necesitaba una ciudad devastada. Lo vetó, el presidente vetó esta ayuda a la ciudad de Bahía Blanca. Yo quiero saber cómo votó Bahía Blanca en el balotaje. Por suerte tengo gente que está escuchándome y me avisa. Le mando un abrazo a Roberto, otro Roberto, un tocayo, que me acercó el dato. En el balotaje 2023 en Bahía Blanca ganó Milei por el 63% de los votos. 63% de los votos. La municipal la ganó Federico Susbieles, hombre del peronismo, pero el balotaje, escuchen bien, el balotaje lo ganó el mileísmo por el 63% de los votos. ¿Tiene algo que ver esto con la devastación? No, absolutamente nada. O sí, porque se estaba votando a alguien que no cree en el cambio climático y sus consecuencias, pero vamos a suponer que la gente en ese momento no votó por eso, se lo quería sacar encima a Alberto Fernández o al peronismo, lo que fuera. Cosa rara, porque en la intendencia sí votó peronismo. Vaya a saber, hay cosas que son difíciles de entender, pero tienen sus razones. Lo más difícil es llegar a esas razones, porque a veces son muy regionales, son muy localistas. Lo cierto es que en un número grande, porque una cosa es ganar un balotaje por un 51, 52, otra cosa es ganar por el 63% de los votos, votaron a este personaje que hoy les niega en la cara una ayuda votada por otro poder del Estado y que es indudable la ciudad necesita para reconstruirse. Ojalá tomen nota aquellos que tienen que votar ahora, tomen nota de lo ocurrido
y asuman quizá un compromiso para enderezar las cosas. Insisto, la decisión entre tener una sociedad ruin y una sociedad arruinada la tenemos nosotros, ¿no? Porque una cosa es tener un gobierno que promueve el odio, que promueve lo que ya sabemos, digamos, la violencia, el comportamiento casi yo diría con desdén social, digamos, ¿no? Un gobierno que le saca la medicación oncológica a los enfermos de cáncer y que hace todo lo que vemos todos los días, que uno dice, bueno, ese gobierno de crueldad, la lucha contra la crueldad. No, esta crueldad tiene que ver con una política. Y por eso recién comentábamos, ¿no? Lo que pasa con el teatro, el Instituto de Teatro, esto también tiene que ver con una política. No se trata de decir, ay, pobrecito, los actores somos buenos, o las actrices somos buenas, y encantamos el alma de la gente. Todo eso es cierto, pero no basta con eso. Hay que denunciar la política que hace que se cierre el Garrahan, como se cierra el Instituto del Teatro, como se cierran los organismos de gestión, como se cierran todos aquellos lugares donde se promueve, se asiste o se aseguran derechos. Y esto tiene que ver con una política. Entonces hay que derrotar esa política. Ahora, para derrotar esa política, lo peor que podemos tener son discursos sectoriales, puntuales. A mí me afecta, me defiendo de lo que a mí me afecta y el resto que se caiga. Así estamos como estamos. Le pegan a los viejos, le sacan el hospital a los chicos. Y bueno, también le van a sacar el teatro, porque imagínate, si a los jubilados le sacan la comida de la boca, ¿por qué no te van a sacar a vos el teatro que sos de clase media? Es una obviedad. Ahora, el tema es hasta qué punto estamos dispuestos a vivir en esta sociedad, con este comportamiento ruin, ¿sí? Legitimidad de origen, yo siempre lo digo, ¿no? Este señor llegó como llegó porque lo votaron. Ahora, el error es parte del comportamiento humano, la corrección también. Yo imagino que hay sectores que hoy deben estar, seguramente, replanteándose lo que va a suceder en estas elecciones que se vienen. Por lo pronto, me resisto, y les voy a decir que me cuesta mucho venir a hablar cada día acá de cómo el mundo sigue igual mientras Cristina Fernández de Kirchner está presa y proscripta. Me cuesta muchísimo. Yo veo que hay algunos que también, así como han naturalizado que le peguen a jubilados y jubiladas, o que, peor aún, que le peguen con el salario también, ¿no? Porque a los que van ahí, uno puede decir, che, van ahí, entonces está la policía les pega. A los que están en su casa le pegan con los saberes de miseria que tienen. Les pegan en la moral, les pegan en su humanidad, en su dignidad, le pegan. Nadie puede vivir con esas jubilaciones, nadie puede acceder a las cosas mínimas con esas jubilaciones. Entonces, en ese contexto que a mí me golpea mucho, entiendo que haya una sociedad que siga su curso. Cuando pasa eso con los jubilados, cuando pasa eso con los pibes que se atienden en el Garrahan, entiendo que hoy la líder de la oposición más importante de la Argentina esté proscripta y presa, y haya incluso dirigentes de su propio partido que sigan hablando de esto como si fuera un partido de tenis, ¿no? Y sigamos hablando de las otras cosas. A mí me cuesta un montón. Yo sé que a ustedes les debe pasar algo parecido, porque somos muchos y muchas los que estuvimos ese día en la plaza, y en la Plaza de Mayo, y sentimos la cosa esta reconfortable de juntarse con muchos y con muchas que piensan parecido, ¿no? Que se conmueven por las mismas cosas o que piensan lo mismo. Después volvemos a nuestras casas y somos blanco predilecto de los medios que ya sabemos, de las cacatúas del poder que ya conocemos, y ahí nos volvemos a hundir en el sillón y decimos, no éramos tantos, somos poquitos, somos los menos. Y en función de eso operan un montón de personajes menores de la política, que están incluso dentro del peronismo. Hay un montón que están afuera, la gran mayoría, pero también adentro. También adentro, que han transformado la política en una pura cuestión electoral, porque también, así como las provincias provincializan su discurso y todos los sectores o grupos sectorizan sus reclamos, bueno, pareciera que la política también se reconcentra en sí mismo, ¿no? A veces. Esta gente que votó ayer, por ejemplo, la extensión indefinida de los mandatos, legisladores, diputados, yo no sé si era tan necesario. Pongámosle que para la política sí. Pero si cada uno va a llevar lo suyo, entonces no hay bien común, ¿no? No hay comunidad que se realiza. Hay sectores que se realizan independientemente emancipados de la comunidad. Y quería decir esto porque mientras Cristina está presa, hay otros que están libres de hacer grandes negocios.
¿no? El Grupo Clarín, por ejemplo. Grupo Clarín, que le fue sacando a cada gobierno parte de lo que le sirvió para constituirse finalmente en un monopolio. Y que es muy gracioso porque casi siempre argumentan o hacen argumentar en favor suyo que los monopolios finalmente no son tan malos o que son tan necesarios. Lo dijo Milei en su momento incluso, ¿no? Que el monopolio era el símbolo de alguien que sabía hacer negocios, porque había eliminado a su competencia, tenía entonces como la premiación, se coronaba eso con la constitución de un monopolio. El problema que tenemos con el monopolio es que el monopolio después abusa, ¿sí?, de sus usuarios, abusa con los precios, abusa con el servicio, con la calidad del servicio. Entonces, pongámosle que Milei está enamorado de los monopolios, pero nosotros no tenemos que estar sometidos a sus intereses y a su capacidad de hacernos daño, ¿no? Les quiero comentar simplemente, porque no van a verlo en Clarín, pero ha salido un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un informe de 103 páginas sobre el tema fusión telefónica con Telecom, ¿no? Porque ya fue un lío que Clarín se quedara con Telecom, ahora se quedó también con Telefónica. Y estas 103 páginas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia explica que los grados de concentración que se están dando en la prestación de servicios de telefonía fija, móvil, acceso a Internet y televisión son para que el Estado intervenga y disuada al monopolio de ser monopolio. Claro, para eso tendría que haber un Estado en condiciones de hacerlo. Cuando hubo un Estado que se plantó y quiso democratizar la comunicación, ya sabemos cómo actúa la Corte, sabemos cómo actuaron las cámaras, sabemos cómo actuó la política, atención, sabemos cómo actuó la política, un sector de la política, quiero decir, ¿no? Un sector de la política. Y cómo quedaron todos moviendo la patita cuando Mañeto Silva, ¿sí? Mueven la colita, Mañeto Silva, mueven la colita. Eso ya lo sabemos. Así estamos. Este informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dice que la operación supone la eliminación de uno de los 3 principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional altamente concentrado entre solo 2 jugadores. La empresa Telecom, con una participación del 58%, quien dice 58 dice 60, y Claro, ¿sí?, con un 42%. Por otro lado, se afirma que en los mercados de servicios fijos residenciales la operación tendría efecto en 186 localidades en todo el país, porque el país es bastante grande, ¿sabe? Y son 114 localidades del mercado de Internet residencial y en 143 del mercado de telefonía fija. Telecom podría obtener participaciones superiores al 40%, alcanzando en muchos casos posiciones que podrían ser monopólicas. Se agrega que las jurisdicciones que mostrarían mayores niveles de concentración incluyen Cava y su región metropolitana y numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Todo eso es Argentina, ¿sí? Asimismo, en el citado informe de la Comisión Nacional se advierte que la operación también podría generar efectos anticompetitivos en servicios empaquetados, cuádruple play, donde Telecom sería el único operador con capacidad nacional para ofrecer paquetes que incluyan telefonía móvil, internet, televisión paga y televisión fija, lo que podría crear ventajas competitivas irreplicables por sus competidores. En igual sentido, se afirma que en el mercado de servicios corporativos de telecomunicaciones, bajo cualquier escenario analizado, la participación conjunta superaría el 50% del mercado. Otra objeción de tipo técnica, pero de singular importancia, tiene que ver con la acumulación de espectro radioeléctrico. Todas las ondas, las hertz que andan por el aire, son del señor Mañeto. ¿Cómo hizo todo esto Mañeto? Bueno, sometiendo a la política. Y la que más los enfrentó, la que nunca les dio nada, porque Néstor, me acuerdo, le había dado la fusión en su momento de multicanal con Cablevisión. La que nunca les dio nada fue Cristina. Cristina está en San José 1111. Por eso le digo, me cuesta mucho hablar de la política de modo convencional cuando la disputa de poder real en la Argentina pasa por otro lado. Algunos están hablando de elecciones, yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar de qué tipo de democracia tenemos cuando un grupo comunicacional extorsionando, colonizando el poder judicial, puede someter a la política a hacer cualquier cosa. Porque eso que yo digo, cualquier cosa, es lo que vemos en el Garraham, que se lo quieren cerrar a los pibes, y son los palazos o las jubilaciones que cobran nuestros viejos. Eso es cualquier cosa. Y eso se puede hacer, entre otras cosas, porque la política está sometida a estos grupos corporativos. El de Clarín es el más excepcional porque es el más visible, ¿no? Es el más visible, quiero decir, los productos de Clarín, o la gran mayoría de los productos de Clarín, todos los conocemos.
más complejo saber qué hace Roca o Techín con nosotros o con nosotras, digamos, ¿no? Pero de Clarín sabemos, incluso sabemos quiénes son sus operadores, lo vemos a Johnny Viale, digo, tenemos una referencia clara, no sé si de Manieto, la otra vez sí lo escuchamos acá, pero digo, sabemos de qué estamos hablando. Bueno, esta situación de este país donde hoy vemos tanta ruindad, tiene que ver con esto mismo. Porque si a la presidenta que se le plantó a Clarín la dejamos en San José 1111 y dejamos que, por ejemplo, haya un juez de Clarín, porque vamos a decirlo, la jueza McIntosh, ustedes saben quién es la jueza McIntosh, no la voy a explicar, la jueza de caso Maradona, en la presentación que hizo de su defensa, dijo, si el hago escondido no es delito, lo mío tampoco. Dijo eso. O sea que todo el sistema judicial en la Argentina, todo el Poder Judicial, sabe que tanto Clarín como Macri tienen colonizado el Poder Judicial y que ya no administran justicia, sino que someten a todos aquellos que hacen peligrar los negocios de unos pocos. Son un puñadito, ¿eh? Son un puñadito. Ahora, desgraciadamente, ese puñadito tiene esa dosis de ruindad que hace que toda la sociedad se vea como ruin y que estemos atravesando un momento ruinoso como el que vimos. Arrancamos con Bahía Blanca, 200.000 millones de pesos votado por unanimidad, lo veta el presidente. Ahora el Senado, donde hay un comportamiento, un sector peronista todavía más o menos digno, creo que va a revisar y va a insistir con eso, con esa ayuda que los bahienses deben estar esperando. Probablemente en la elección que venga, en la elección que viene, en Bahía Blanca, quiero creer que el candidato de Milei no va a tener muchos votos. Quiero creer. Eso me serviría mucho para volver a reconciliarme con la realidad y no estar tan enojado como ando estos días.